Comenzamos hace 2 semanas atrás una serie de mensajes titulada Ilumina. Y se basa en el libro de Juan, and it's based in the book of John, en el Nuevo Testamento, in the New Testament. En el primer capítulo, en chapter 1, descubrimos que Jesús es Dios. We learned that Jesus is God. Esto quiere decir que Él no solamente es 100% humano. This means that He's not only 100% human, pero Él es 100% Dios. But He's also 100% God. En el segundo capítulo, en chapter 2, descubrimos el poder de Jesús. We discover God's power al convertir el agua en vino, as He converted water into wine, or He transformed water into wine. Y el día de hoy llegamos al tercer capítulo del libro de Juan. So today we open our Bibles in chapter 3 of the book of John. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Juan. Y vamos a descubrir, and we're going to discover, la razón y el propósito por el que Jesús vino a esta tierra. So today we're going to discover the reason why Jesus came down to this earth. Te vas a sorprender, you'll be surprised. Porque esto ha cambiado mi vida por completo. This has changed my life forever. Antes había un vacío en mi corazón. Before I had a void in my heart. No encontraba propósito para mi vida. I didn't find purpose for my life. Pero cuando descubrí la razón por la que Jesús vino a esta tierra, but when I discovered the reason why Jesus came to this earth, mi vida cambió. My life was transformed forever. Fue cambiada para siempre. Y mi deseo and my desire es que si tú has escuchado sobre Jesús anteriormente, if you've heard about Jesus before, y conoces la historia de su muerte y su resurrección, and you've heard the story of His death and resurrection, el día de hoy descubras, I want you to discover today, cómo es que esa historia, how is it that story can transform your life forever? ¿Cómo es que esa historia puede transformar tu vida para siempre? Porque quiero que pienses conmigo. I want you to think about this. Ya hablamos que Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Jesus was 100% God and 100% man. Y quiero que pienses conmigo esto. I want you to think this with me. Si Él fue 100% Dios, if He was God, y vino a esta tierra and He had to come to this earth, debió haber sido por una razón muy importante. It must have been for a very important reason. ¿Cuál fue ese motivo? What was that reason? Hoy quiero que lo descubramos al estudiar el capítulo 3. So let's discover this together as we look at the book of John chapter 3. Quiero pedirte que abras tu corazón. I want to ask you to please open your heart, que escuches esta historia, listen to this story, y deja que Dios hable a tu vida. And let God speak to your life. Comenzamos nuestra lectura en el capítulo 3 de Juan. We begin our story in the chapter 3 of John, versos 1 y 2, verses 1 and 2. Y dice así, and it says this: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you're a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you're doing if God were not with him. Ahora comencemos con un poquito de trasfondo. Let's begin with a little bit of background. Este pasaje nos presenta un hombre llamado Nicodemo. So this passage presents a man named Nicodemus. Nicodemo. Para que nunca se te olvide su nombre, in order for you to never forget his name, le vamos a llamar a Nicodemo, we're going to call Nicodemus Nick. Le vamos a llamar Nick. Okay? Probablemente de cariño le decía, hey Nick. You know, maybe they call him Nick when he was little. Su nombre significa, his name means conquistador de la gente. Conqueror of the people. O sea, significa que la gente se sentía atraído a él. You know, people felt attracted to him. ¿Quién era este hombre? Who was this man? La palabra nos enseña que Nicodemo era un hombre popular y respetado entre los judíos. So God's word teaches us that Nicodemus was a man who was popular and respected among the Jews. Él era un líder religioso. He was a religious leader. Con mucho conocimiento. He had a lot of knowledge. Y pertenecía a un grupo de hombres llamados fariseos. And he was part of a group of religious people named Pharisees.
Todos conocían a Nicodemo. Nick was popular. Everyone knew Nick. Todos sabían quién era Nick. Él caminaba, he walked, and people knew, oh, ahí va Nick. And they were like, hey, Nick's going over there. Nicodemo era una persona muy conocedora de las escrituras. He knew the scriptures. Conocía las escrituras muy, muy bien. Y probablemente trataba de aplicarlas al pie de la letra. And he probably tried to practice the scripture word by word. En otras palabras, si la Biblia dice no digas mentiras, if the word says do not lie, él decía no digas mentiras. ¿Ok? Pero algunas otras cosas como, si dice que hagamos el ritual de esta manera, if it says we have to do a ritual this way, tenemos que hacerlo así. Que si dice que tienes que dar el 10%, if you gotta give 10% to the temple, tienes que dar 10% al templo, así exactito 10%. He will give specifically 10% to the temple. Y cosas así, and things like that. Ahora, este no es un problema, that's not a problem, es algo muy muy bueno, that's a very good thing. Sin embargo, however, los líderes religiosos judíos fariseos, al igual que muchos líderes religiosos que conocemos hoy en día, eran muy superficiales. This was a good thing, but the only problem is that just like a lot of our religious leaders, the Pharisees, were very superficial. O sea, realmente no tenían una relación con Dios. They didn't really have a relationship with God, sino que eran personas muy religiosas, but they were very religious people. Si a las 3 de la tarde tenían que orar, if they had to pray at 3 p.m., ellos oraban. Realmente no había una conexión con Dios. There was not really a connection with God, but they prayed, pero oraban para que los otros pudieran verlos. For others to be able to see them that they were praying, para que vean que estaban orando. O sea, realmente practicaban una religión. They practiced the religion. Su religión era cumplir el Antiguo Testamento y buscar la perfección. And they try to fulfill or to practice the Old Testament and be perfect. Pero cuando una persona busca la perfección, but when a person seeks for perfection, por lo general se convierte en una persona orgullosa. In general, a person becomes very prideful. Y una persona orgullosa, pues se siente superior a los demás. A selfish person believes that he's superior to others. Estas personas mostraban a los demás como que tenían una conexión con Dios que tú no tenías. They showed to others that they had a connection with God that you did not have. Es como que, porque yo hago las cosas espirituales, because I do all the spiritual things, I have a connection, a relationship with God, yo tengo una relación con Dios, pero realmente no, o una comunión directa con Dios, I can talk to God, pero tú no puedes hablar con Dios, but you can't talk to God. Pero cuando leemos las escrituras, when we read the scriptures, vemos que los fariseos eran superficiales, they were just superficial. Su enfoque estaba en las apariencias, they were focused on the appearances. Mateo 23, 1 al 3, en Matthew 23, verses 1 and 3, esto es lo que Jesús dijo de los fariseos. This is what Jesus said about the Pharisees. Le dijo Jesús a la gente y a sus discípulos. Jesus said to the people and his disciples, dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así es que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Dice, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Pregunta para ti, ¿conoces a personas religiosas así? Do you know religious people like that? Que supuestamente por fuera son muy santos. That they're very holy in the outside. Practican la ley, they practice the law, pero no muestran mucha gracia, misericordia, ni amor, el amor de Cristo. But they don't really practice the love, the mercy, and the grace of Jesus. Y Jesús describe a los fariseos como personas limpias por fuera, hasta se visten de blanco, ¿no? Hasta los zapatos blancos, ¿no? They dress all in white and exteriorly clean in the outside, pero su interior está lleno de corrupción. But in the inside, they're filled with corruption. Así eran los fariseos. That's how Pharisees were. Y todos lo sabían. They all knew that. Sin embargo, however, vemos en Nicodemo una actitud diferente. We see in Nicodemus a different attitude. Vemos que él tenía el temor a Dios, de Dios en su corazón. He had the fear of the Lord in his heart.
Y él quería genuinamente buscar a Dios. And he wanted to seek God genuinely. Pregunta para ti, let me ask you a question. ¿Tú quieres buscar genuinamente a Dios? Do you want to genuinely seek for God? ¿Genuinamente quieres buscar a Dios? Do you genuinely want to seek God? El pasaje nos enseña, the passage teaches us, que vio en Jesús algo diferente. He saw something different in Jesus. Y él pensó, and he thought, yo tengo que conversar con él. I need to talk to him. Seguramente él va a responder una duda que yo tengo. He will possibly answer the question that I have. Y en el pasaje nos enseña, and the passage teaches us, que Nicodemo fue a buscar a Jesús en la noche. Nicodemus went and seek for Jesus at night. Una pregunta interesante podría ser, an interesting question would be, ¿por qué fue verlo de noche y no de día? Why did he go at night and not during the day? Hay dos teorías para esto. There's two theories for this. Una de ellas nos dice que es posible que Jesús siempre estaba rodeado de personas durante el día. So one theory tells us that Jesus was always surrounded by people throughout the day y que Nicodemo no encontraba la manera o la oportunidad para tener una conversación con él. And that Nicodemus couldn't find the time or the opportunity to have a conversation with him. Él quería tener una conversación uno a uno. He wanted to have a one-on-one conversation. Y esperó a que fuera de noche. And he waited for it to be at night. Pregunta, question. A veces tal vez tú te encuentras ocupado todo el día. Maybe you're busy all day during the day, haciendo cosas y actividades, doing things and activities, and you're busy y tú estás ocupado. Pero hay algo que te dice, but something tells you, I need to talk to Jesus. Yo tengo que hablar con Jesús. ¿Verdad? Y ojalá que como Nicodemo, and I hope that just like Nicodemus, tú digas, I can't wait, no puedo esperar a que esta noche, cuando ya toda mi familia esté durmiendo, when my entire family is sleeping, I can spend time with him. Pueda yo pasar tiempo con él. Y así fue con Nicodemo, and that's the way it was with Nicodemus. Otra de las teorías, another one of the theories, dice que debido a la manera de ser de los fariseos, Nicodemo prefería no ser visto con Jesús porque seguramente sería criticado y molestado por los demás y por eso vino a verlo de noche. Another theory says that Nicodemus probably didn't want to be associated with Jesus because he could be criticized by others, and that's why he came at night. Realmente el pasaje no nos dice, the passage doesn't tell us, pero sí sabemos que fue de noche, but he went at night. Yo quiero asumir que fue la primera teoría. I want to assume that it was the first theory. Y quiero retarte también a que tú seas así. And I want to challenge you for you to be the same way. Y lo interesante de todo esto, what's interesting about this, es que Nicodemo reconoce que Jesús era diferente a todos los demás. Nicodemus recognizes that Jesus was different to everybody else. Hasta le dice, he even says, sabemos que tú provienes de Dios. We know that you come from God, porque nadie más puede hacer lo que tú puedas hacer. Las maravillas que tú haces, nadie más las puede hacer. The miracles that you do, no one else can do. So we know that you come from God. Y esto es lo que Jesús le dice. And this is, tan pronto le dice eso a Nicodemo, as soon as Nicodemus says that, this is how Jesus responds. Así es como Jesús responde. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they're born again. Imagínate, no, just imagine, estás teniendo una conversación con Señor, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces. No one can do the things that you do. Y la respuesta de Jesús, así como que me deja con cara de, what? ¿No? And the answer of Jesus is like, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they're born again. What? Like he's not talking about, él no está hablando de eso, ¿no? Lo interesante aquí, the interesting part here, es que Nicodemo no está haciendo ninguna pregunta. Nicodemus is not asking a question. Solamente él dice, he just says, we know you come from God, haces cosas increíbles, you do incredible things. Y Jesús le responde, and Jesus said, bueno, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. I tell you, no one can see the kingdom of God unless they're born again. ¿Por qué le dice eso? Why does he say that? Bueno, déjame decirte algo, let me tell you something. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Jesus knows each and every one of us. Él conoce nuestros pensamientos. He knows our thoughts. Él conoce la condición de nuestro corazón. He knows the condition of our heart. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. He knows exactly what you're thinking about right now.
y Él sabe lo que tú necesitas. And He knows exactly what you need. No hay nada oculto. There's nothing that's hidden from God. Nada es oculto delante de Dios. Mateo 6:8, Matthew 6:8 dice que antes de que le pidamos algo, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Matthew 6 says that before we ask Him for something, He knows what we're going to ask Him about. Imagínate que Jesús viene como orador invitado a la iglesia. Just imagine that Jesus comes as a guest speaker to the church. Y tú tienes una pregunta para Él, and you have a question for Him. Te acercas al final del mensaje. At the end of the service, you go to Him. Y antes de que le hagas la pregunta, and before you ask Him a question, Él te dice, bueno, tu mamá está disfrutando del reino de Dios. No te preocupes por ella. Preocúpate de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. So just imagine that you go to Jesus, and Jesus, before you ask a question, Jesus says to you, your mom is enjoying the kingdom of God. Don't worry for her. Don't worry about her. Worry to do what God has called you to do. Y tú te sorprendes en your surprise y dices, ¿cómo sabe que yo le iba a preguntar cómo estoy seguro que mi mamá puede está en el cielo en este momento? Before you ask the question, and you were thinking, oh, I'm going to ask him, le voy a preguntar, ¿cómo sé? How do I know? How do I know for sure? ¿Cómo sé que mi mamá está en el cielo? Pero tú ni siquiera haces la pregunta. You didn't even ask the question. Y Jesús te dice, no te preocupes por eso. Don't worry about this. Preocúpate por lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú provienes de Dios. You come from God. Él conoce tus pensamientos aún antes de hablar. He knows your thoughts even before you speak. Y en el caso de Nicodemo, en Nicodemus' case, Jesús sabía que Nicodemo lo buscaba todo el día para hacerle esa pregunta. He knew that Nicodemus was looking for him the entire day to ask him that question. La pregunta, ¿cómo puedo saber que yo veré el reino de Dios? How do I know for sure that I will be able to see the kingdom of God? ¿Cómo puedo asegurarme que voy a estar en el cielo? How can I make sure that I'll be in heaven? Con lo que estoy haciendo, with what I'm doing, am I going to be in heaven when I die? Con todo lo que estoy haciendo, ¿voy a estar en el cielo cuando yo muera? Quiero tener esa seguridad. I want to know for sure. Y tal vez hoy te estás haciendo la misma pregunta. Maybe you're asking yourself the same question. Tal vez tú dices, ¿cómo puedo yo saber? How can I know that when I die, que cuando yo muera, voy a estar en el reino de Dios? I'm going to be in the kingdom of heaven. Y no te preocupes, and don't worry, porque hoy Jesús va a responder a tu pregunta. Because today Jesus will answer to your question. La Biblia nos enseña, the Bible teaches us, que Jesús vino del cielo, that Jesus came from heaven to answer this question, para responder esta pregunta, para hablarnos del reino de Dios, to talk to us about the kingdom of God and how to get there, y de cómo llegar ahí. Y su respuesta fue, and this was his answer, dice, te aseguro que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. ¿Y qué pensó Nicodemo? What did Nicodemus think right away? Digo, que si no nazco de nuevo, Señor, pero ¿cómo? Ya tengo, no sé cuántos años tiene, pero piensa cuántos años tienes tú. Think about how old you are, ¿ok? Y si te duele, entonces mejor no pienses cuántos años tienes tú. Pero imagínate decir, ¿cómo? A ver, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? How can I do this? Y él respondió de la misma manera en la que tú y yo responderíamos. He answered in the same way as you and I. Verso 4, verse 4, dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? How can someone be born when they're old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time in their mother's womb to be born. O sea, ¿cómo puedo nacer otra vez, Señor? How can I be born again, Jesus? Y Jesús le dice, Jesus says to him, no te estoy hablando de un nacimiento físico. I'm not talking to you about a physical birth. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento de lo alto. I'm talking to you about a spiritual birth, a birth from above. Ahora quiero recordarte quién está diciendo esto. I want to remind you who's saying this. En el capítulo 1, en chapter 1, aprendimos que Jesús es Dios. We learned that Jesus is God. Aprendimos que Jesús es luz. We learned that Jesus is light. Él quiere guiar nuestros pasos. He wants to guide our steps. Aprendimos que Jesús nos dio la vida. We learned that Jesus gave us life. O sea, si tú estás aquí, if you're here, Jesús te dio la vida. Jesus gave you life. Pero no quiere decir que todos aquí tenemos vida eterna. But it doesn't necessarily mean that we all have eternal life.
Algunos sí, algunos no. Some of us here do, and some of us not. Y Jesús nos dice el día de hoy, so Jesus says to us, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. If you're not born again, you cannot enter the kingdom of God. Y cuando Jesús dice algo, when Jesus says something, that's it. Así es. There's no way around it. No podemos ir alrededor de eso. Cuando Jesús dice algo, así es. When Jesus says something, that's the way it is. ¿Eres tú nacido de nuevo? Are you born again? Esto quiere decir que no se trata de a qué religión perteneces. It's not about what religion you're part of. Porque la religión no te salva. Religion doesn't save you. Cuando llegues delante de la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar, oh, ¿a qué religión perteneces? When you get to the Lord's presence, God is not going to ask you, oh, what religion you're part of. Él tampoco te va a preguntar, ¿qué denominación? He's not going to ask you, what denomination? ¿Eres protestante? Are you a Baptist? ¿Eres bautista? ¿Pentecostal? Are you Pentecostal? ¿Carismático? ¿Charismatic? ¿Eres católico? Are you Catholic? ¿Eres de los hermanos libres no asociados? Digo, no sé si exista eso, pero... Are you from the liberal associated or non-associated brethren? I don't really know if that exists or not. Sabes, quiero que sepas algo. I want you to know something. The gift of God, el regalo de Dios para la humanidad, for humanity. Obsérvame, okay? Just look at me and listen to this y escucha esto. El regalo de Dios para la humanidad, the gift of God for humanity, no fue una religión. It was not a religion. Jesús no vino a establecer una religión. Jesus did not come to establish a religion. Jesús vino a establecer una nueva relación entre Dios y los hombres. Jesus came to establish a new relationship between man and God. Jesús no vino a decirnos, Jesus did not come to tell us, como muchos lo hacen, as many say, les vengo a traer una nueva religión. I come to bring you a new religion. Jesús vino a decirnos, Jesus came to tell us, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one gets to the Father except through me. Él vino a ser el regalo. He came to be the present of the love of God. El regalo del amor de Dios que quita el pecado del mundo. That takes away the sin of the world and that gives us eternal life y que nos da vida eterna. Y continúa explicando en el verso 7. And he continues to explain in verse 7. Dice, no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. He says, you should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it's going. So it is with everyone born of the Spirit. Lo que esto quiere decir, what this means, es que ninguno de nosotros puede ver el viento. None of us can see the wind. ¿Verdad? Pero si vemos y sentimos la evidencia de que el viento existe y es real. But we see and we feel the evidence that the wind exists and it's real. The wind blows. Nosotros no podemos ver el viento, we cannot see the wind, pero podemos ver sus efectos, but we can see their effects. Y de la misma manera ocurre con el Espíritu. In the same way it happens with the Spirit. No podemos ver un nuevo nacimiento no podemos ver el nuevo nacimiento de forma física. We cannot see the new birth in a physical way, pero definitivamente veremos su efecto en las personas que han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? But we will definitely see the effects of the new birth in those who are born again. ¿Alguna vez has conocido a una persona que era
mala, 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 y que nunca te imaginaste que iba a cambiar. Y de repente un día te encuentras a esta persona muy alegre, diferente, y le preguntas, ¿qué te pasó? Y esa persona te comparte que conoció el amor de Jesús y que su vida cambió cuando lo conoció. Have you ever met someone who is like a wicked, bad, evil person? And then this person, you don't see him for a while, and then you see him again, and you ask him, you look so happy and so joyful and all of that. What happened to you? And he tells you, I met Jesus. And my life is different. Nací de nuevo. I was born again. A eso se refiere cuando dice que no podemos ver su nuevo nacimiento. We cannot see his new birth. Tampoco podemos ver su espíritu. We cannot see his spirit. Pero podemos ver la evidencia en su vida de un nuevo nacimiento. But we see the evidence in his life of a new birth. Verso 9, verse 9. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? How can this be? Nicodemus asked. O sea, Nicodemo le dice, Nicodemo says, yo quiero eso, I want that. ¿Cómo puedo obtener esa seguridad y cómo puedo nacer de nuevo? How can I obtain that security? And how can I be born again? Y Jesús le responde en el verso 13, en el verso 13, dice Jesús, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. Jesús está hablando de creer en el Hijo del Hombre. Jesus is talking about believing in the Son of Man. El Hijo del Hombre que proviene del cielo, the Son of Man who comes from heaven, que fue enviado por Dios, who was sent by God, y que es Dios, and who is God. Nos habla de creer que Él vino, que Él murió y que Él resucitó. He's talking about Him who came to this earth, who died and resurrected. Ahora déjame decirte el significado de la palabra creer. Dice, porque para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. So let me explain what does it mean to say to believe. Because it says that everyone who believes may have eternal life in him. La palabra creer no es lo que muchos de nosotros pensamos. The word to believe is not what many of us think. Muchos de nosotros decimos, ¿crees en Jesús? Do you believe in Jesus? Sí, yo creo en Jesús. ¿Crees en Dios? Yes, I believe in God. Cuando Jesús habla de creer, when Jesus is talking about believing, no está hablando de decir con tu boca. He's not talking about just saying it with your mouth. Los fariseos así lo hacían. Pharisees just did it like that. Oh, sí, yo creo, I believe. ¿Cómo no voy a creer? How am I not going to believe? Pero está hablando de tener una confianza constante. Está talking about a constant trust. No nos habla de un momento. It's not talking about a moment. Oh, pues si yo creí tal momento, I believed a long time ago. Pero nos habla de tener una constante creencia en Dios. But it's talking about a constant belief in the Son of God. En otras palabras, in other words, no solamente es creer que esta es una verdad, not just to believe that this is true, ¿no? Muchos dicen, ¿crees en Jesús, que Jesús resucitó entre los muertos? Amén. Es una verdad, es lo que estás diciendo. When you say, I believe that Jesus resurrected from death, you're saying, yes, I believe that truth. Yo creo en esa verdad. Pero creer realmente, but believing, truly believing, significa que eso va a cambiar tu vida. It means that that's going to transform your life. De que tú dices, ¿cómo? Jesús resucitó. Jesus resurrected. He is alive. Él está vivo. Yo quiero tener amistad con Él. I want to have a friendship with Him. Y Él dice que me acompañará en todo momento. And He says He will be with me. I want to walk with Him every day. Yo quiero caminar con Él cada minuto de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia me enseña que es necesario creer y obedecer y caminar. The Bible teaches that it's necessary to believe and walk
the walk, not just talk the talk. En otras palabras, debes arrepentirte de tus pecados. In other words, you must repent. Debes reconocer que eres humano. You have to recognize that you're human, that you have failed, que tú has fallado, que tú no eres perfecto, that you're not perfect, y que necesitas a un Salvador, and that you need a Savior to enter the kingdom of God. Y que necesitas un Salvador para entrar al reino de los cielos y obedecer lo que nos enseña en su palabra. And obey what he's teaching us in his word. Cuando obedecemos, when we obey, dejamos que él camine con nosotros día con día. We let him walk with us every day. Y después continúa diciendo, and then he says, verse 16, versículo 16, uno de los pasajes más conocidos en la escritura, one of the most well-known passages in the scripture, dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Sabes que no podemos entender cuánto amó Dios al mundo? Cuando dice que Dios amó tanto, es demasiado. When it says that God loved the world so much, that's too much. Al punto de que dio a su hijo unigénito, o sea, su único hijo, his one and only son, para que todo el que cree en él, y ya entendimos que es creer, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria a Dios por su palabra. Después dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. So Jesus did not come to condemn you and tell, oh, you're wrong, you're bad, you're wicked. Tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Sino para salvarlo. He came to save you. Él sabe que tú eres malo. He knows you're wicked and that you need a savior y que necesitas un salvador. Sino para salvarlo por medio de él. Dice, el que cree en él no es condenado. Di conmigo, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. No es Jesús. Jesús no te está diciendo a ti, tú crees o tú no crees. No. Te dice, tú decides. Yo he venido aquí por ti. Pero si tú no crees, tú te condenas, porque yo no te condeno. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Juan, si puedes subir por favor y ayudarme con el piano. Lo más maravilloso, increíble de todo esto es que no importa qué tan malo, escúchame muy bien, no importa qué tan malo y qué tan pecador tú seas, Jesús no vino a condenarte. No matter how bad and how wicked you are, Jesus did not come to condemn you. Él dice, yo no te condeno, I don't condemn you. Yo vine a salvarte. Porque en tu condición necesitas a un Salvador. I came to save you. Because in your condition you need a Savior. Así que si te consideras la persona más mala y más pecadora del mundo, necesitas a un Salvador y Él no vino a condenarte. If you consider yourself the most wicked and evil person in the world, you need a Savior. Por otra parte, on the contrary, tal vez tú dices, es que yo no he matado a nadie, maybe you say I have not killed anyone, ni a una mosca he matado. I've not even killed a fly. No he robado nunca. I've never stolen anyone. Soy buena gente. I'm a good person. Yo te aseguro que también has cometido pecado. I'm sure that you have committed sin. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. The Bible teaches us that we have all sinned. Y que a causa de nuestro pecado, and because of our sin, ya sea pequeño o grande, que para Dios todo es igual. Little or big, but for God it's just all the same. Estamos separados de la gloria de Dios. We're separated from God's glory. Y necesitamos de un Salvador. And we all need a Savior. You need a Savior. Tú necesitas un Salvador. Y el único Salvador, the only Savior, is Jesus, es Jesús. Quiero terminar con esto que escribe Juan en 1 de Juan 5, 12 al 13.
Mira esto, just look at this. En el libro de Primera de Juan, en el book of 1 John, chapter 5, capítulo 5, 12 al 13, verses 12 and 13, ¿no? El autor de estos libros, the author of those books, que caminó con Jesús, who walked with Jesus, dice, es que yo tuve que escribir esto. I had to write this por una razón, for a reason. Y aquí nos dice por qué, and he tells us why. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. He who has the Son, has life. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Whoever does not have the Son of God does not have life. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. I write those things to you who believe in the name of the Son of God. Para que sepan, ¿no? Lo que Nicodemo quería saber, what Nicodemus needed to know. Para que sepan que tienen vida eterna. That have eternal life. ¿Tú quieres vida eterna? Do you want eternal life for your life? ¿Tú quieres vida eterna con Dios para siempre? Do you want an eternity with Jesus forever? I'm going to ask you, te voy a pedir que inclines tu rostro. I'm going to ask you to please bow your head. Cierra tus ojos, close your eyes. Y si tú quieres vida eterna con Jesús, if you want eternal life with Jesus, te invito a que repitas después de mí esta oración. Please repeat after me this prayer. Hablando con Dios directamente, speaking to God directly, y diciéndole a Dios, and saying to God. Y si todos repiten después de mí, sería mucho mejor. If everyone repeats after me, it will be better. Querido Dios, reconozco que he pecado, que necesito tu perdón, que necesito a un Salvador. Yo quiero nacer de nuevo el día de hoy. Dame el regalo de la vida eterna. Perdona mis pecados. Yo creo en ti. Y al decir que creo en ti, me comprometo a vivir una vida de obediencia a ti, pidiendo que tú me guíes y que tú me ayudes con tu Espíritu Santo. Hazme nuevo hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Now repeat after me in English. Lord Jesus, I am a sinner. I need a Savior. Please forgive me for all my sins. Give me the gift of eternal life. I believe today. And I ask that you guide me, that you lead me and direct me with the power of your Holy Spirit. I want to be born again today. And I ask this in the name of Jesus.